pidiendo tu presencia amorosa, así perfecto. Te vas a decir cuánto te quieres, cuánto te amas. Muestra sus colores. Hola comunidad hermosa, ¿cómo están? Hoy tenemos a nuestra bella y hermosa Cami. Vamos a estar haciendo un ritual muy especial, una limpia, una sanación muy especial por el Día del Amor y la Amistad. En este caso vamos a hacer un ritual, una experiencia sensorial para conectar con el amor hacia nosotras mismas, para reencontrarnos con nosotras, para endulzar la relación que tenemos con nosotras, que siento que es la más importante. Entonces, ustedes pueden hacerlo en sus casas, pueden acomodar ahí un espacio tranquilo, poner una música de fondo. Ahora le tenemos al hermoso río, entonces pueden tener alguna colonia, algún perfume, incienso, saumerio, pueden tener plumitas y lo más importante, van a tener una venda. Entonces esta experiencia la vamos a hacer con los ojos vendados para ir más profundo. Espero que les guste y pongan mucha atención. Bienvenida mi Cami, y pues deseando que este ritual sea muy especial para ti, que este ritual te traiga de regreso a la mujer grandiosa y maravillosa que eres. Entonces vamos a ponernos agüita de rosas para empezar. Frotas, hueles profundo. Entonces permíteme ponerte la bendita, por favor. Con cuidado. Ahí está bien. Ahí está bien. No está muy apretado. Bien. Entonces, mi Cami, vamos a respirar profundo, a inhalar. A exhalar por la boca, soltar. Así abriendo este espacio, Gran Espíritu, pidiendo tu presencia amorosa, pidiendo tu presencia, Madre Divina. Pidiendo permiso a los espíritus guardianes de este bosque, a los espíritus del río, pidiendo la presencia, la sabiduría de cada elemento, que traigan su amor a anclarse aquí en Camila. Y así pidiendo permiso a sus guías espirituales, sus ángeles, a todos los seres que cuidan de ella, desde otras dimensiones, desde otros planos. Pidiendo que traigan un abrazo de calor, una ola de amor y bienestar en todos sus cuerpos, físico, mental, espiritual, energético. Y vamos a respirar profundo. Y mi Cami, te vas a dar el tiempo, el momento, el espacio de despertar tus sentidos, de reconectar con tus sentidos, abriendo el corazón a recordar la belleza que eres, a reencontrarte contigo, con tu esencia divina, libre de juicios, libre de expectativas. Así limpiando tu aura con el humo sagrado. Y vamos a
a visualizar cómo al frente de ti está el trono de una reina. Ese trono está vacío, está esperando por ti. Y así sintiendo también la presencia de una diosa. Tú puedes elegir qué diosa es. Puede ser la diosa del agua, la diosa de la tierra, la diosa del fuego, la diosa del aire, la diosa Venus, la diosa de la belleza, la diosa Lakshmi, que también es la diosa de la belleza y de la abundancia. Y te vas a permitir conectar con la diosa o las diosas que hoy sientas que necesitas, su apoyo, su ayuda para regresar a ese trono. Vamos a armonizar tu energía con un péndulo. Vamos a limpiar tu energía. Y ahí visualizando a cada diosa, te vas a regalar una gran sonrisa a cada una de ellas. Porque te estás reencontrando con tus diosas hermanas, porque vienes del mismo lugar divino que ellas, porque posees la misma sabiduría que ellas. Y en un momento, una de estas diosas se va a acercar a ti y te va a susurrar algo al oído. En susurros te va a dejar un mensaje muy poderoso para este 2026. Un mensaje que va a abrir completamente tu corazón. Y ahora otra diosa se va a acercar hacia ti. Y esta diosa trae la caricia a recordarte la sabiduría de tu cuerpo, a recordarte lo importante que es acariciar y tocar tu cuerpo. Y esta diosa te va a regalar una pluma en tus manos. Con esta pluma vas a empezar a acariciar todo tu cuerpo. Muy suavemente, reencontrándote así con el milagro que es tener tu cuerpo, tal y como es. Así perfecto. Permitiéndote recorrer cada parte de tu cuerpo. Sin olvidarte de respirar, de encontrar también la sabiduría de tu cuerpo a través de tu respiración.
Y mientras reconoces tu cuerpo, vas a sonreírle a tu cuerpo. Internamente le vas a agradecer porque hoy te ha permitido estar en donde estás, ser todo lo que hoy eres, en toda tu belleza, en toda tu divinidad. Y esta diosa te acaricia, te recuerda la sabiduría que hay en el poder reconocerse, en el poder recordarse, divina, milagrosa, sabia, poderosa. Y ahora vas a dejar a un ladito la pluma para reencontrarte con una siguiente diosa. Y esta diosa te va a dar el poder de mirarte, de poder mirarte con amor y con belleza, de poder mirar la vida con los ojos de una diosa, con los ojos de una guerrera, con los ojos de una emperatriz que está lista para llegar a su trono. Y vas a respirar profundo. Te voy a poner agüita de rosas. Vas a llevar un momentito las manos hacia tu corazón, hacia tu pecho. A sonreírle a tu corazón. A sonreírte a ti. Y a recordar cómo regreso a ese trono, porque ya sé el camino. El camino siempre está ahí presente. Cada vez que me olvide de mí, cada vez que me deje de lado, siempre sé cómo regresar a ese trono. La sabiduría siempre está en mí, no está afuera. Y ahora la diosa Venus y esta última diosa te van a dar un regalo en tus manos. Y va a ser un regalo para que te puedas mirar con mucha belleza, para que puedas mirar la vida con mucho amor. Así, despacito, abriendo los ojos. Vas a mirarte en el espejo. Vas a reconocer lo hermosa que eres, cada parte de ti. La hermosa sonrisa que tienes. La belleza que hay en tus ojos, la profundidad que hay en tu mirada. Y lo hermoso que es reencontrarse contigo misma. No con lo que los demás han dicho que eres. Y te vas a decir cuánto te quieres, cuánto te amas y lo agradecida que estás por hoy regresar a tu trono. Y vas a dejar a un ladito el espejo.
Y ahora te voy a ir limpiando con estas plantitas, así poniendo la intención en estas plantas para que se libere cualquier juicio que te hayas puesto tú misma, o quizás que a veces las personas nos ponen y nos creemos. Entonces, que estas plantitas puedan irte limpiando con mucho amor y suavidad, porque siento que a veces estamos acostumbrados a que la vida sea así dura y a puro golpe, pero en realidad también puede ser como caricias. Entonces, así que estas plantitas puedan irte limpiando muy amorosamente. Tú solo vas a recibir. Inhalo, suelto, inhalo, suelto. Utilizando así la medicina del silbido, de los pajaritos que despiertan nuestro corazón, limpiando cualquier emoción, cualquier duda, cualquier enojo contigo misma incluso. Así que en tu corazón siempre se pueda anclar la autocompasión, el autocuidado, el autoperdón, que a veces parece difícil perdonar a otro, pero quizás empieza por uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Y Mikami, vas a ponerte de pie, por favor. Entonces nos vamos a preparar para conectar con el elemento agua, que es como la parte final. Y para terminar de armonizar este ritual, el agua lo que hace en nosotros, siento que nos trae mucha abundancia, que nos ayuda a conectar con nuestras aguas internas, con las aguas que pues fluyen dentro de nosotros como emociones, y también como aguas internas nuestra menstruación, que siento que es hermoso poder conectar con nuestras fases menstruales, con nuestro periodo. Eso nos vuelve más poderosas y demuestra también el amor propio que nos tenemos. Entonces vamos a ir por acá para entrar al río.
Bien, mi Cami. Entonces, me vas a ayudar a sostener las rosas. Eso. Y, bueno, yo me voy a acomodar un poquito aquí para poder hacer esto. Entonces, vamos a poner aquí un poquito de rosas. Eso. Y pues, así pidiéndole permiso a la agüita para que este lavado de pies así traiga un caminar muy suavecito, muy amoroso. Que pueda recordarte el agüita que es posible caminar así en rosas y siempre en belleza. Vas a regresar o poner tu piecito aquí. Eso. Y más rositas. Así que tu caminar siempre sea bendecido, mi Cami. Que sea abundante de paz, abundante de calma, abundante de amor. Porque siempre hay que especificarle al universo, ¿abundante de qué? Y más rositas. Entonces estas rositas, me gustaría también como lavarte tus manitos. Entonces vas a poner ahí tus manitos. Eso. Así que tus manos siempre puedan recibir abundancia de cosas bellas, que puedan recibir muchas rosas, que te recuerden la belleza que habita en tu corazón y en tu caminar. Eso. Y bien, esas rositas que tienes ahí vas a llevarlas hacia tu corazón, a ponerles una intención y te vas a bañar en esos pétalos, dejando que las rositas caigan al río y sea una ofrenda tuya para el río. Eso. Podemos regresar para cerrar la sesión con una lectura de cartas, de los oráculos y el tamborcito con un canto. ¿Bien? ¿Quieres ayuda? Eso. Entonces ahora vamos a sacar una cartita del oráculo. Este es un nuevo oráculo, así que vamos a sacar una carta para Cami y tú vas a sacar una carta para todos los que nos están viendo. Entonces vas a mezclar 3 veces y sin ver vas a sacar una carta para ti. Es la Sol, como la Cami. Entonces dice, verano interior, un tiempo de celebración, cosecha y abundancia. Activa tu Sol interior, tu alegría y tu fuerza de voluntad. Ahora es el momento de actuar y externalizar tu energía. Libérate de toda vergüenza mientras caminas con poder, que eso es lo que sentí, como mucho poder en ti. Siéntete radiante y luminosa. Báñate en los rayos del sol matutino, dejando que la luz te purifique y te empodere. Siente el abrazo del Padre Sol y da gracias. Puedes escribir una lista de 10 cosas por las que estás agradecida ahora mismo. Cuando le sonreímos a la vida, ella nos devuelve la sonrisa. Entonces dice, afirma, vas a repetir después de mí, me permito brillar con todo mi poder y luz. Me permito brillar con todo mi
actuar en pos de mis sueños. Actuar en pos de mis sueños. Estoy llena de contentura y energía. Estoy llena de contentura y energía. Doy gracias por todo lo que tengo. Doy gracias por todo lo que tengo. Doy gracias por todo lo que soy. Doy gracias por todo lo que soy. Qué lindo. Entonces ahora vas a mezclar otras 3 veces para sacar una cartita para los que nos están viendo. Así que si necesitaban un mensaje, transformación. Y dice, tiempo de destrucción y transformación, energía del caos. En el antiguo Egipto, el escarabajo representaba la muerte y el renacimiento. Era un símbolo sagrado que honraba los ciclos de la vida. Permite que el caos lo sacuda todo para que se restaure un orden superior. Cuando soltamos el control, nos volvemos más flexibles y suaves. Este proceso puede ser incómodo e impredecible. Mantente abierta y confía en todo lo que está cambiando ahora. Es para tu mayor bien. Escribe una lista de 9 cosas que estás lista para soltar. Transmuta el papel con las llamas purificadoras del abuelo fuego. Afirma, me libero de la necesidad de controlar. Confío plenamente en este proceso divino. Estoy exactamente donde necesito estar. Eso. Y vamos a cerrar con una canción, un cantito. Entonces vas a cerrar los ojos. Y espero que les haya gustado. Así que este cantito es para todas y todos.